Ujú. Ahora sí. No, la introducción que no es necesario que lo grabe, pues, no solamente cuando ya estoy hablando de cosas importantes, ¿no? Porque estoy hablando pura cojudez. Bueno, como les decía, hemos estado hablando sobre lo que era la historia, hemos hablado sobre la hominización, hemos hablado sobre la prehistoria, ¿verdad? Paleolítico, mesolítico, neolítico y la edad de los metales. ¿Te acuerdas cuál era la edad de los metales? Primero tenemos la edad del co, la edad del cobre, después tenemos la edad del bronce y finalmente la edad del hierro. Listo, son tres, ¿no? Cobre, hierro, perdón, bronce, hierro, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Listo, muy bien. También hemos visto la hominización, hemos visto algunos homos, ¿no? Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, ¿no? También hablamos de los Australopithecus afarensis, tenemos el caso de Lucy, Celam, Laetón, ¿no? También dijimos que antes de los Australopithecus teníamos también a el Ardipithecus ramidus, ¿no? Que es mucho más antiguo y más antiguo que el Ardipithecus es Horrorin pero eso ya es un poquito más especializado, pero ya son especies anteriores, ¿no? Somos los homínidos, ¿no? Esa es nuestra familia. Aunque en realidad, chicos, San Marcos no ha actualizado todavía, pero en la actualidad ya no se dice homínidos con D, ahora se dice homíninos con N. Ya se cambió. Actualmente los paleontólogos, como también los estudiosos de la hominización, ya se le llama homíninos. Pero ¿por qué el cambio? ¿Por qué de la D de la N, de la D a la N, no? Porque eso implica de que los Australopithecus no son seres tan lejanos a nosotros, sino que son nuestros primos, solo que tomaron un camino diferente. Y también los chimpancés, los orangutanes y los gorilas tampoco son tan lejanos a nosotros. Son nuestros primos también, son nuestros primos también, pero tomaron otros caminos evolutivos, ¿no? Por eso es que el homínino agranda un poco la familia, ¿no? Digámoslo así, de especies, ¿no? Y también hay que recordar que el árbol evolutivo, recuerden, era ramificado, ¿no? Ya les dije eso a ustedes, quítense de la cabeza que es solamente una línea, ¿ya? Déjense de cojudeces. Piensen como un árbol, así como raíces, que son varias especies. No vayan a pensar que el Homo habilis evolucionó en el Homo erectus, el Homo erectus en el Homo neanderthalensis. No, nada que ver. Son varias especies que se han ido diversificando y una de ellas pues terminó siendo la otra. ¿Cuándo hubo ese cambio? Dicen, ¿no? Ese cambio fue ya hace más o menos 10 años, ¿ah? Solamente que San Marcos no lo ha actualizado, ¿no? Ya tiene tiempo, ya. Ya todos dicen homíninos, es el nombre que usan los paleontólogos, hace 10 años ya. Bueno, es como también recuerdan ustedes, son diferentes ramificaciones, claro. Por eso es que recuerden que la hominización tienen que reconocerlo como eso, no tienen que reconocerlo como algo lineal. No es así, ¿ya? Es mucho más complejo, es mucho más diverso que solamente decir que uno se transformó en el otro, se transformó en el otro. No, no. Eso es lo que nos han dicho en el colegio, ¿no? Pero no es así. Ya. Bueno, hasta ahí con la hominización. Son etapas el tiempo donde viven, pero no es que el Homo habilis le salió más cerebro y después se transformó en Homo erectus. No, hay varias otras especies que han salido y de una de esas apareció el Homo erectus, no necesariamente directo del Homo habilis. ¿Te das cuenta? Porque contemporáneo con el erectus es el ergaster, por ejemplo, el heidelbergensis, ¿no? Entonces, podríamos decir entonces de que todo sale del Homo habilis, sí y no. O sea, por eso es que es mucho más amplio el árbol, ¿no? Mucho me han mentido, no tan mentido, simplemente que como son escolares, de repente por ahí hay algunos conceptos que de repente son un poco más complicados y además de repente si es un salón demasiado revoltoso, no, el profe no tendría tiempo pues también para callarlos y a la vez explicarles. Pero no te preocupes, verás la luz. Muy bien, empezamos con Egipto. Egipto, chicos, es una civilización que duró aproximadamente 3000 años en total.
¿no? Duró 3.000 años en total. Pero eso quiere decir que en alguna parte de la historia todos tendremos algún antepasado en común. Puede que sí, claro que sí, puede que sea un antepasado en común. Sí, 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 sí. Por eso les dije que los neandertales eran nuestra familia, ¿no? Al final de cuentas, porque hubo sexo entre sapiens y neandertales. Tenemos parte de sus genes. Eso ya está comprobado por estudios genéticos en los últimos 5 a 8 años, que salen en revistas prestigiosas, ¿no? Sobre los neandertales. Bueno, entonces, Egipto es una civilización que duró 3.000 años. Imagínense ustedes una civilización que ha durado 3.000 años, cuánta cantidad de estructuras, cultura, costumbres ha dejado, ¿no? O sea, definitivamente es abrumadora lo que tenían, pues, los egipcios, ¿no? 3.000 años de antigüedad. Por eso es que la historia egipcia es simplemente un océano, pero también es cierto que es un océano de grandes vacíos, porque los egipcios no dejaron muchos testimonios escritos sobre su historia. La mayor recopilación de la historia egipcia que tenemos es la que hizo la Egiptiaca, ¿no? La Egiptiaca se le llama, que fue escrita por Manetón en la última etapa de Egipto, y solamente recopila los nombres de los faraones que encontró en estelas, en monumentos y en pirámides. Pero el problema de la Egiptiaca de Manetón, así se le llama a este historiador, si se puede decir así, que su obra está perdida. O sea, solamente existen algunos fragmentos de la obra de Manetón que se han rescatado de autores como Heródoto, como Flavio Josefo, que son posteriores, pero la obra completa lamentablemente se perdió, no está completa, ¿no? Pero se ha podido deducir gracias a Manetón y se ha podido entender varias cosas del gran vacío que todavía tiene la historia del antiguo Egipto, de los misterios y de las cosas que tiene esta gran civilización, por eso que duró 3.000 años, pues imagínate, ¿no? Cuántas cosas ocultas aún resguardan las arenas de Egipto, ¿no? Tantas momias, tesoros, enigmas, maldiciones que guarda todavía el antiguo Egipto, ¿no? Es un territorio bastante antiguo. Bueno, Egipto es un nombre griego, ya es un nombre griego que se le da en gran parte porque a Egyptus era el nombre que se le daba, por ejemplo, al limo, que es el color que es el fertilizante que arroja el río Nilo cuando se desborda. De ahí viene el nombre Egipto. Pero el nombre real de ellos era el Kemet, ¿no? Kemet es el nombre que utilizaban ellos, ¿no? ¿Qué significa tierra negra, ¿no? En vista que Egipto va a ser una de las civilizaciones que va a depender mucho del río Nilo, el historiador Heródoto, que se quedó asombrado, anonadado con las cosas que vio en Egipto y que miró a su misma ciudad, a sus ciudades griegas como si fueran cualquier cosa, va a llamarle por eso a Egipto el don del Nilo. ¿Por qué? Porque sin el Nilo, Egipto pues no existe. No existe. ¿No? Es como también Lima, ¿no? Lima no existiría sin el río Rímac. No existiría, pues, porque date cuenta que Lima es una ciudad desértica, está construida en el desierto, y Pizarro nunca eligió este lugar porque estaba cerca al puerto y porque tenía fuentes de agua, porque las culturas habían hecho varias fuentes de agua, habían hecho canales de regadío. Uno de estos canales famosos que todavía existe desde la época pre-inca es el famoso río Surco. No sé si ustedes han escuchado alguna vez eso de río Surco, ¿no? El río Surco es un canal pre-inca que todavía existe, que sigue regando parques, ¿no? Pero era lo que regaba también varias zonas. Por eso es que cuando los españoles llegan a Lima, lo que encuentran es una zona verde, llena de frutales, llena de cosechas, algo que ya no es la Lima que tú conoces ahora, ¿no? Que está lleno de tierra, está lleno de desiertos y también de casas, ¿no? Por eso un gran problema de Lima es el agua, ¿no? Siempre, usted sabe, cuando el agua se va, uy, Dios mío. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la ubicación geográfica? Mira, al norte, el mar Mediterráneo, ya vemos por acá arriba, mar Mediterráneo, listo, ya. Al sur, el desierto de Nubia, donde dice Abu Simbel acá abajo, este es el desierto de Nubia. Los nubios eran también unos rivales muy conocidos de los faraones egipcios, ya. Al oeste, que pase la moto, ya. Al oeste tienes el desierto de Libia, que era el límite natural de la expansión egipcia, ya. Recuerda que acá hay bastantes oasis, ¿no? Y al lado este, el famoso Mar Rojo, ¿no? Cuando uno habla del Mar Rojo, uno se acuerda de la Biblia por ahí, no se acuerda de Moisés, ¿no? De repente abriendo el Mar Rojo
pasen por acá, y después el Mar Rojo revolcando a los egipcios hasta el último, ¿no? El famoso Mar Rojo. ¿Saben por qué le dice Mar Rojo, no? ¿Por qué le dice Mar Rojo? ¿Es un mar comunista? No. ¿Por qué le dice Mar Rojo? ¿Por qué es de Mar Roja? A ver. ¿Por qué es rojo? ¡Oh! ¡Oh! XD, ya está. Lo que pasa, queridas crías, es que el Mar Rojo, cada cierto tiempo, claro, muy bien, Lucero, por algas rojas, un elemento químico, claro, cada cierto tiempo las algas mueren y se quedan medio rojizas. Ajá, por eso se le llama Mar Rojo. No vayan, ahora, cuando le digo rojizas, no vayan a pensar que era rojo, rojo, así sangre, pues no, pero tiene una pigmentación diferente, ¿no? Por eso es que se le llama así, Mar Rojo, ¿no? Desde la antigüedad se llama así, o sea, los egipcios ya lo habían visto así, ¿no? Para que vean que tiene mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahí está una curiosidad. Entonces, ahí está el aspecto. Y como se dan cuenta, Egipto no era un solo país, eran dos en uno, ¿ya? Por eso a Egipto le decían, chicos, era la región de los dos países. Habían dos dentro de Egipto. El Bajo Egipto, que se encuentra cerca al mar Mediterráneo, donde desemboca el río Nilo, el delta, esta zona que es pantanosa y muy poblada, habían bastantes ciudades acá, una de las más importantes era Memphis, ¿ya? Y después al lado sur tenemos el Alto Egipto, que está ubicada un poquito más altitud, porque recuerda que el río Nilo baja de las altitudes del macizo africano hacia el mar Mediterráneo, pues lo dicen Alto Egipto porque está a 200, 400 metros sobre el nivel del mar. El Bajo Egipto está casi a los 10, 15, 20 metros, ¿no? Casi una depresión ya, el Bajo Egipto, ¿no? Y por eso que parecía que por la realidad geográfica, Egipto formaba dos realidades. O sea, el Bajo, por un lado, y el Alto Egipto, ¿no? Por eso que el faraón se hacía llamar también el señor de las dos coronas, porque gobernaba los dos Egiptos, el Alto y el Bajo, ¿ya? Y también no solamente había diferencias, ojo, en la geografía, también habían algunas diferencias religiosas y un poquito culturales, ¿no? Pero no mucho. Pero igual tenían lo que unía a Egipto, chicos, no era necesariamente la cultura o los ritos, era la religión. Eso es lo que unía a Egipto, ¿no? Eso es lo que hacía que Egipto sea un país diferente. Además de ese cuenta, si miran la geografía en el mapa, Egipto estaba casi aislado de la mayoría de países o culturas, perdón, de la época, ¿no? Por ejemplo, Egipto estaba aislado de Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? Estaba aislado de otros sitios. Y eso permitía que Egipto sea una civilización muy avanzada, ¿no? Muy avanzada y que todavía durante mucho tiempo, debido a su aislamiento, mantenga muchos elementos propios, o sea, que no tenga mucha influencia. Va a tener influencias, pero eso va a ser con el tiempo, ¿ya? Ciudades importantes, Memphis, Tinis, Tebas, Sais, perdón, Avaris, Alejandría, ¿no? Avaris, Alejandría, entre otras, ¿no? Que tienen muchas más ciudades importantes, las ciudades de Egipto, ¿no? Muy bien. Entonces, repasamos. Egipto duró más o menos 3.000 años. ¿Dónde se encuentra? África del Norte. ¿Cuál es su nombre original? Kemet, Tierra Negra. Al norte, mar Mediterráneo. Al sur, desierto de Nubia. Al oeste, desierto de Libia. Al este, mar Rojo. Egipto era llamado los dos países. ¿Por qué? Porque tenía dos regiones. Bajo Egipto, Alto Egipto, ¿no? Muy bien. Ciudades importantes, Memphis, Tinis, Tebas, Sais, Avaris, Alejandría, etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Y precisamente hablando de el don del Nilo, tenemos que hablar del Nilo, el río Nilo, ¿no? El río Nilo era, pues, como les digo, muy importante para la vida de los egipcios. El río Nilo de por sí era un dios. Incluso el faraón cada año tenía que ir, pues, al Nilo a presidir su propia fiesta. Las aguas del Nilo eran consideradas incluso medicinales y eran consideradas sagradas. Solo el faraón podía tomar agua del Nilo, no cualquiera podía hacerlo. Bueno, si alguien por ahí se escapaba y pues, metía su hocico pues, en el agua y tomaba, normal, pero ritualmente el único que lo hacía era el faraón.
¿no? O sea, eso sí, comúnmente. Porque Faraón también era considerado como un dios en la tierra, ¿no? Era como decir, como Jesús en la tierra, era el Faraón, ¿no? Como Papalindo en la tierra, ¿no? Y Jesús en la tierra. Bueno, pero el río Nilo daba muchas cosas que a los egipcios les gustaba bastante y que les ayudaba mucho. Por ejemplo, tenías en primer lugar el limo, ¿no? El limo, recuerda, era un fertilizante que quedaba cuando el río Nilo se desbordaba y al momento de retornar a su cauce natural dejaba un lodo. Ese lodo tenía muchos nutrientes y eso era un fertilizante que los egipcios utilizaban para sus campos de cultivo. Por eso es que los egipcios eran famosos por ser casi el granero de toda la antigüedad, porque eran no les faltaba comida a los egipcios. Tenían comida hasta para regalar, gracias al limo que daba el río Nilo, ¿no? ¿Qué más tenía el río Nilo que los egipcios decían que estaban bendecidos? Otra plantita que utilizaron para escribir y para hacer cestas y otros. Yo les pregunto, chicos, ¿cómo se llama esa plantita que los egipcios usaban y que crece hasta el día de hoy? O sea, tú puedes ir ahorita al río Nilo y te sacas esa plantita. ¿Cómo se llama esa plantita que utilizaron al procesarla como si fuera papel? Papiro, muy bien, Jimena, papiro. Ahí esa plantita que están viendo ahí es el papiro, ¿no? El papiro crece en las orillas del río Nilo, solo ahí, no hay otro sitio. Plantas papiro en el río Rímac, se muere. Plantas papiro en el lago Titicaca, se muere. No crece nada más que en el río Nilo, no crece, ¿no? Hoy en día sigue habiendo el limo, claro, el limo todavía existe, sí, 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 claro que sí. Ha perdido un poco su categoría de fertilizante como era antes, pero todavía sigue teniendo la riqueza para para usar la agricultura. Hasta ahora se usa. Sí, sí, hasta ahora. El limo, ¿ya? El papiro no solamente se usaba para hacer hojas y poder escribir ahí, sino también se usaba para hacer cestas, ¿no? Como la que, por ejemplo, usó Moisés, y también para comer. Esta plantita la puedes comer en ensaladita, bien rico ahí con tu carpita del Nilo, así como decir tu caballa, ¿no? Así tu pescadito, ¿no? Ahí bien fileteado tu carpa del Nilo con tu pedacito de papiro, ricolino, ricolino. Y por supuesto, otro recurso que el río Nilo daba a los egipcios era los animales, ¿no? Los animales del Nilo eran no solamente importantes para la vida de los egipcios, sino también era importante también para el consumo humano, ¿no? O sea, también ellos cazaban animales, ¿no? Pescaban como cazaban, ¿no? A ver, preguntas. ¿Y el papiro ya se puede hacer en otro lado? Bueno, ahora sí se puede, pero la planta originalmente crece en el río Nilo por el clima, por las condiciones. Es bien difícil que crezca en otro lado, tiene que haber un invernadero o algo así, ¿no? Pero ya el papiro no tiene tanta ya no utilizan tanto. Profe, disculpe, ¿qué era el limo? El limo, mi querida Yanela, es un fertilizante, es un abono. Cuando el río Nilo se desbordaba, ya se salía el agua, ¿no? Y después cuando regresaba a su cauce natural, deja barritos, ¿sí o no? Porque el agua estaba ahí ya. Ese barro que deja gran cantidad porque se ha desbordado, ese es un barro especial. Eso se le llama limo y sirve como abono para la agricultura. Eso es el limo, es un abono natural. ¿Me entiendes? Ya, eso es el limo. Listo. No es difícil ¿no? Sobek era un cocodrilo. ¿Los egipcios mataban a los dioses con representación de animal? No, exactamente no. Por ejemplo, ahí te da una cosa curiosa, ¿no? Antiguamente sí, los egipcios usaron papiro para escribir porque el papel viene de China, Enoch. No había, ¿cómo se llama? Antes se usaba solamente las pieles de las cabras y el papiro para escribir. No había antes, ¿cómo se llama? Papel. Papel viene todavía casi para la Edad Media. No usaban papel. Usaban eso para escribir. Sobek, sí, es que ¿saben qué es lo gracioso? Es que hay una curiosidad con el caso del Éxodo, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando en la última plaga de Jerusalén, pero que está hablando, la última plaga de Egipto, ¿se acuerdan cómo se llama? Que la última plaga era que iban a morir todos los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Todos los hijos, los primeros hijos iban a morir, pero los hebreos tenían que poner, ¿cómo se llama? Sangre, ¿no? De carnero, ¿no?
tenían que correr sangre de carnero para que no entrara supuestamente el Espíritu de Dios, ya. Ahora, ¿sabes por qué le digo que eso era bien fregado para los egipcios? Porque el carnero era el símbolo de Amón. Y Amón era uno de los dioses principales de Egipto. Incluso tenía una dualidad, Amón-Ra. Entonces, era imposible que tú sacrificaras a Amón, ¿no? Y te lo comieras, pues, o más aún que te tomes su sangre. Por esa razón es que, en el caso, por eso es que los hebreos sabían que los egipcios jamás iban a matar un cordero, o un carnero, perdón, y según la Biblia, ¿no? Ocurrió finalmente esa plaga, ¿no? Pero es verdad que no mataban, pues, a los carneros, a los carneros no los mataban, por esa razón. Y los cocodrilos sí, tampoco los mataban, ¿eh? No los mataban, por eso que tenían mucho cuidado, porque eran muy peligrosos en la orilla del Nilo. Sobe que era por eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre papiro y papel? A ver un ratito. Usaban piel de animal para que se use escrito. Claro, sí. Sí, eso era. Bueno, el papiro es un material mucho más, está hecho de esa plantita que ven ustedes, es también de origen vegetal, igual que el papel, solo que el papel era mucho más procesado. Tenía un proceso secado incluso más corto y además el papel es un poquito más resistente que el papiro en algunas cosas. El papiro lo malo cuando se pone mucho al sol se friega, ¿ya? Por eso es que los egipcios cuando tenían sus pergaminos de papiro los tenían bien guardados en un lugar que no esté muy expuesto al sol y así se mantenía finalmente la tinta, ¿no? Si no, de lo contrario, tenían problemas, ¿no? No podía mantenerlos al sol porque el papiro no aguanta. El papel sí, o sea, el papiro, ¿no? El papel sí, le pones en el sol, no pasa nada, no se quema. Papiro no, el papiro se empieza a poner suave, ¿no? Se recalienta, ¿no? Eso es lo malo del papiro. Pero de ahí sí aguanta, ¿cómo se llama ahí? Como les digo, hasta la llegada del papel, hasta los romanos por lo menos, todos usaban papiro o usaban pergamino. Papel pergamino, como se le llama, ¿no? Que es también hecho de cabra, ¿no? Piel de animales. Eso usaban. Por eso que las obras de Platón, de Aristóteles, estaban en pergaminos, no estaban hechos, como se llama, en hoja de papel. Eso va a ser en la Edad Media, con los chinos, recién ahí. Se pasa el papel. ¿Mm? Y ahora estamos viendo que del papel pasamos a lo digital. Pasamos al PDF, pasamos al ebook. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, esos son los recursos que tiene el río Nilo, ¿no? O del río Nilo como tal. Listo. Y hay algunos animalitos, ¿no? Está el hipopótamo, que siempre está malhumorado, la carpa del Nilo, que era uno de los predilectos del faraón, el famoso lagarto del Nilo o cocodrilo del Nilo también, que llegó a ser presentado como Dios, etc. Muy importante. Mira, el río Nilo tenía un ciclo, ¿ya? Tenía un ciclo, para que ustedes se den cuenta que qué tan importante era eso mismo, porque de acuerdo a ese ciclo, ¿ya? Los egipcios, digamos, organizaban todo. Eran 3 estaciones que los egipcios tenían que siempre atender al Nilo. Akhet, Peret y Shemu. Esas 3. ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa es? A ver, lo voy a escribir acá, ¿ya? A ver. Akhet, Peret, Shemu. Ahí está. Profe, en conclusión, el río Nilo tiene propiedades únicas muy beneficiosas que ayudaron en el desarrollo de Egipto. Yes, exactamente. Bueno, esas 3 cositas que he puesto ahí son las estaciones que el río Nilo tenía, ¿no? Por ejemplo, Akhet es cuando se inunda, cuando se sale el río, ¿ya? Peret es cuando el Nilo vuelve nuevamente a su curso natural y todos se ponen a sembrar y trabajar el limo. Y el Shemu es cuando se cosecha, ya lo que se ha sembrado. ¿Te das cuenta? Entonces, esas 3 estaciones eran importantes en la economía de Egipto. Akhet, Peret y Shemu, ¿no? Solo para darte cuenta que el Nilo tenía mucho que ver en eso mismo. Listo. ¿Se entendió esa última parte? Para pasar a los periodos históricos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ya, ahorita repito las estaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ya, mira, te explico de nuevo. El Nilo tenía 3 estaciones. Akhet, Peret y Shemu. Akhet es inundación, o sea, cuando el río se sale. Es normal que se salga. Ya todo el mundo sabía que se iba a salir y ya están preparados, ¿no? Entonces, después se retira
el río y vuelve a su cauce natural. Cuando vuelve a su cauce natural, se le llama Peret, porque ya dejó el limo incluso, ¿no? Dejó el limo para que lo trabajen y los egipcios trabajan el limo que ha dejado, el barro, ¿no? Y empiezan a sembrar. Todo eso le dicen Peret. Cuando el río se retira y cuando empiezan a sembrar. Y finalmente, cuando van a cosechar, se le llama Shemu. Y de ahí todo se vuelve a repetir. ¿Sí? O sea, son varios, pues son por meses, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso tiene mucho que ver con el ciclo de Egipto, ¿no? Tiene mucho que ver con el Nilo. ¿Sí? ¿Y ahora sí se entendió? ¿Qué cosa es Aket, Peret y Shemu? Ya. Listo, entonces continuamos. Continuamos. Fabricio, ¿entendiste, Farid? ¿Entendiste lo de Peret, no? ¿O no entendiste? A ver. Así es. Y Shemu es la tiempo de cosecha. Ahí lo he escrito, ¿ya? Para que ya entiendan un poquito más. ¿Sí? Ya está. Ya está, ya está. Eso es por meses. Como le digo, ya no le voy a decir los meses porque se van a marear. Pero solamente les digo que ese es el ciclo en un año. ¿Ya? Bien, vamos a empezar ahora con los periodos históricos. Mira, Egipto tiene, como te dije, varios vacíos, ¿no? O sea, no siempre o sea, no siempre dejaron huella de sus faraones. O sea, simplemente si los faraones no habían hecho algo importante o habían tenido alguna rivalidad con algún poder, de repente con los sacerdotes, simplemente los egipcios, ¿qué hacían? Los borraban de la historia. O sea, en la lista de los faraones lo borraban o destruían los monumentos que había construido, o sea, lo borraban de la historia por completo. ¿Ya? O sea, lo borraban. O sea, por eso es que se dice que la historia en Egipto es selectiva. Solamente es una historia que busca mostrar lo mejor de Egipto, no lo peor. O sea, no quieren mostrar esas irregularidades. Por eso es que ellos borraban a muchos. Por eso es que, por ejemplo, en el listado de Manetón que te conté hace rato, no aparece Tutankamón. ¿Por qué no aparece Tutankamón? Porque lo habían borrado, pues. Y cuando Manetón hace su recolección, ya no estaba Tutankamón, lo habían borrado de la lista oficial ni en pirámides, ni en estelas, ni en monolitos, nada. Ni siquiera había una sola estatua de Tutankamón. Lo habían borrado. ¿Mm? O sea, por eso es que la historia en Egipto responde a intereses políticos y a mostrar, pues, solamente lo mejor, lo que ellos consideran que es lo mejor. ¿Cómo se le llama a esa cuestión que borraba todo, ¿no? Se le llama damnatio memoriae, o sea, borrar el recuerdo. A Tutankamón lo descubrieron ya por chiripa, así en una tumba superpuesta. Ahí debo hablar de Tutankamón, de ahí hablo, ¿ya? De ahí voy a hablar de Tutankamón. O sea, profe, si el faraón era inepto, ¿lo borraban? Sí, sí, lo borraban. Profe, ¿qué hizo Tutankamón para ser borrado de la historia? Ahora vamos a hablar de Tutankamón y vas a entender por qué fue borrado de la historia, ¿ya? Más adelante voy a hablar de él, no te preocupes. Los incas también hicieron eso, ¿ah? Los incas también hicieron, los griegos también, ¿ah? Todas las culturas de antes hacían eso, todos hacían eso. Bueno, por eso es que, chicos, la historia de Egipto está dividido en periodos, ¿ya? Y recuerda que los gobernantes, pues son un montón de gobernantes en Egipto, eh, se le llamaba, ¿cómo se llama? Dinastías, ¿no? O sea, las dinastías o sea, son los grupos, ¿no? Que gobernaron Egipto, ¿no? Son los grupos que gobernaron Egipto, ¿no? Eso es. Pero ojo, cuando digo dinastía no vayan a pensar que tenían apellido, no, 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 eran simplemente lo han agrupado así los egiptólogos para poder entender los periodos.
¿sí? Así, dinastía uno, dinastía 2, así. Así les han agrupado. Ya. Entonces, vamos a empezar con los orígenes de Egipto. Predinástico o arcaico, ¿no? Que fue más o menos en el 3500 al 3000. O sea, predinástico dice porque todavía no había ocurrido la unificación de Egipto. Por lo tanto, no hay dinastías todavía. ¿Qué era en esa época? Egipto todavía eran ciudades o pueblos que se habían instalado en el río Nilo, y una de las culturas más famosas acá era la cultura de Nagada, donde por primera vez se utilizó el cobre y se utilizó la cerámica. O sea, en la cultura de Nagada es como un antecedente a lo que será Egipto más adelante. ¿Sí? Eso es. Primeros asentamientos. La mayoría de ciudades que habían en el río Nilo se llamaban nomos, ¿ya? Se les llamaba nomos. Y eran ciudades independientes que guerreaban entre ellas, ¿ya? Para decirlo así, para no hacernos bolas, ¿ya? Eso es. Nomos, ¿ya? Así se le llamaba a las ciudades-estado. En un primer momento, después va a cambiar, ¿no? Bueno, y las ciudades más importantes de esa época eran Ábidos, Hieracómpolis, Buto y Busiris, ¿no? Esos eran los nombres de las ciudades de la época. Resulta que de una de esas ciudades, que va a ser Ábidos, de ahí va a salir la fuerza para poder unificar todo Egipto. O sea, de esa ciudad de Ábidos va a salir la primera dinastía que va a unificar todo Egipto. Todo Egipto, ¿no? Ahorita van a ver quién es esa persona. Bueno, aquí también surgió en esta época, chicos, la primera escritura de Egipto, la escritura jeroglífica, que recuerda está hecha con elementos de imágenes, ¿no? Animales, personas, ¿no? Es la primera escritura que va a surgir en Egipto, la jeroglífica. Y además se empezó a medir el tiempo y apareció un calendario solar, o sea que empezaron a medir el tiempo y llegaron a contar más de 365 días. O sea, ya los egipcios en esa época, antes de que surja todavía pues el Egipto unificado, ya estaban teniendo estas cosas, ¿no? Estaban surgiendo eso mismo. Muy bien. Entonces, ahí, repito entonces, la primera cultura es la cultura de Nagada, es una antes de que surja el imperio egipcio, ¿no? Las ciudades se les llamaban nomos, eran ciudades-estado independientes. Algunas de ellas son Ábidos, Hieracómpolis, Buto, Bosiris. Y de Ábidos va a surgir la dinastía que va a unir todo Egipto. ¿Sí? La escritura jeroglífica surgió en este periodo y el calendario solar también, ¿no? Que va a mejorar en el transcurso del tiempo. Bueno, entonces los egipcios ya saben medir el tiempo, ¿no? Ya saben medir el tiempo. Y aquí viene la aparición de la primera dinastía. Y a esta etapa, chicos, se le llama periodo tinita. Periodo tinita. ¿Por qué tinita? Porque va a aparecer una ciudad que va a reflejar todo el poder del nuevo Estado egipcio. ¿Cómo se llama la ciudad? Tinis. La ciudad de Tinis. Esa va a ser la primera gran capital de todo Egipto. ¿Ya? ¿Y quién es el primer faraón? Ya que estamos hablando de Egipto, tiene que haber un primer faraón, ¿sí o no? Ya pues. ¿Quién es el primer faraón? El faraón Menes o Narmer. ¿Ya? Eso tiene la misma cosa, Menes o Narmer. Es el primer faraón que unifica el Alto y el Bajo Egipto. Y ahí en la imagen tú puedes ver precisamente a Menes, que está sosteniendo del cabello a un herido a punto de ejecutarlo. Acuérdate de esa imagen. Mira esa imagen de agarrándole el pelo con un mazo a punto de ejecutarlo. Eso se llama la sumisión, ¿ya? Ahorita la vamos a ver en una escultura egipcia, ¿ya? Acuérdate de esa imagen, acuérdate, ¿ya? Y mira, ahí están sus guerreros sometiendo pues a las otras ciudades. O sea que el que impone la primera dinastía y la unificación de Egipto es el faraón Menes o Narmer. Ahí está entonces la frase. Listo. Entonces, mira, ¿cómo podemos probar eso? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Ya? Para decirlo así. Ya. Entonces, la capital, ¿cómo se llama, chicos? ¿Cuál es la ciudad? Tinis, ¿no? Esa es la primera ciudad capital que va a unificar todo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que eso ha ocurrido? Gracias a los vestigios arqueológicos. Y acá tenemos un ejemplo. Acá está. Esto lo que ves aquí se llama la paleta de Narmer. ¿Ya? Ya te expliqué quién es Narmer. ¿Te acuerdas de la imagen que te dije hace un ratito? Mira, acá está. Mira. ¿Ves? Acá está la imagen.
¿Y cómo te das cuenta que es el faraón? Porque está representado de una manera más grande. El faraón está mucho más alto, mira, mucho más alto y con una posición que, ya te dije, se llama la sumisión. Esta posición de la sumisión, chicos, se va a repetir en todo el arte egipcio, desde Menes hasta Ramsés. O sea, todos los faraones se van a representar siempre en la misma posición, sojuzgando a sus enemigos, agarrando del pego a punto de ejecutarlos, ¿no? Y mira, ¿cómo te das cuenta de que él es el faraón? Porque al frente de él hay un águila, hay un halcón, perdón. Este halcón es la representación de Horus. Y Horus es uno de los dioses más importantes de la mitología egipcia. Horus es, el faraón, perdón, es la representación viva de Horus. Por eso que cuando siempre sale el halcón Horus, están hablando del faraón. Es como una especie de jeroglífico que da a entender de que es la figura del faraón, porque supuestamente el faraón era Horus vivo en la tierra. Era un dios, el faraón, ¿no? Y mira, el que está detrás del faraón es una persona que está pelada, ¿no? Ya, ese es un sacerdote. Y te das cuenta que tiene un rango menor porque te está representado de un tamaño menor. ¿Y qué es lo curioso? Que debajo de los pies de Menes, mira, ves a prisioneros que están como sepultados. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Y mira la corona que tiene. La corona que tiene en la cabeza, esa es la corona del Bajo Egipto. Mira, que parece un chupón, ¿no? Ya es. Y al otro lado de la paleta ves un escenario diferente. Mira. Ves al faraón y mira, otra vez está representado muy grande, ¿no? Más grande, parece un gigante, ¿sí o no? Al lado de todos de sus sirvientes y de los sacerdotes. Pero mira su cabeza, tiene otra corona. Ya no es la corona anterior, mira, tiene una corona medio oscura, ¿no? Medio oscura. Esa es la corona del Alto Egipto. ¿Y qué está presidiendo? Una escena de ejecución masiva, mira, están matando a sus rivales. Y debajo de esta imagen puedes ver a dos quimeras, a dos seres mitológicos que se cruzan los cuellos y se miran cara a cara y dos prisioneros están agarrando a los dos para que no se desaten. Quiere entender esa imagen de estas dos fieras que se unen los cuellos y se miran cara a cara. Están representando una unión, ¿sí o no?, con sus cuellos. Eso representa la unión del Alto y el Bajo Egipto. Y finalmente abajo tú puedes ver un toro, ¿ves? No sé, ves un toro que está corneando una ciudad y se ha tumbado a los muros y hay un prisionero que está en el piso como herido. El toro, chicos, es el dios Baat y representaba la fuerza del faraón, el poder militar que tenía. Por eso que tú ves acá el toro que está embistiendo la ciudad y la destruye. Y mira arriba, en la parte arriba del mismo, se puede ver también al dios Baat como un toro que está representando el poder del faraón. Y algo curioso, mira al medio, acá al medio, se puede ver a un pez que devora a otro pez. Ese es otro símbolo de la unidad del Alto y el Bajo Egipto. También. ¿Ves? El pez que devora al otro, que se unen ambos. Y esta otra que parece como una especie de escobilla que ves acá, este es el símbolo del poder también del faraón. Este de acá. Es una espátula. Esto de acá es símbolo también del poder del faraón. Es uno de los atributos que tenía en su indumentaria. Y mira, acá aparece. O sea, mira, el pez que devora otro pez, acá arriba, mira, donde está el mouse, acá representa la unidad y justo debajo un símbolo faraónico. Ya, por eso a esto se le llama la paleta de Narmer y te explica la unidad de Egipto, ¿no? ¿Entiendes, no? Explica la unidad de Egipto. Así es como los arqueólogos han podido entender ese periodo. Mira, acá está justo lo que te decía de las coronas. Mira, ¿ves? La corona blanca, ahí no me confundí, el Alto Egipto es la corona blanca y la corona roja es el Bajo Egipto. Ahí está, mira, ¿ves? Y la unidad de los dos, acá está. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que ves también en la imagen, ¿sí o no? ¿Mm? Ahí está justo la explicación. Muy bien. ¿Mm? Ahí está la cuestión. Muy bien. Profe, ¿por qué se quería unir al Alto y Bajo Egipto? Lo que pasa es que es normal que los estados, Marianas, terminen siempre tendiendo a la unificación. O sea, eso pasó, por ejemplo, con los Chavín y los Wari, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que también terminaron conquistando a varias culturas, los Wari, ¿no? Y los incas también, ¿no? Y digamos que también por una cuestión de rivalidades, ¿no? Narmer era del... Ajá, exactamente, Juan. Muy buena observación. Ahí se encontraba Ávidos. Bueno, y por eso es que van a terminar conquistando. O sea, se conquistaba no solamente por poder, se conquistaba por recursos, ¿no?
Y el Alto Egipto, que es de donde viene pues finalmente la unificación, conquista el Bajo Egipto porque era una zona fértil, era una zona muy cercana al comercio y era una zona donde también había muchos recursos. Por eso es que también eso va a hacer que las dos regiones se unifiquen. Pero como tenían particularidades, el faraón respetó esas dos particularidades y las representó en su corona. Por eso le decían el señor de las dos coronas. ¿Te das cuenta? Por eso que tiene ahí. ¿La maquillaje era obligatoria? Sí, porque es simbólica. El maquillaje es netamente ritual. Es ritual. Sí, sí, sí. Ese maquillaje que le colocaban en los ojos era la representación de que el faraón todo lo ve, porque está representando al ojo de Osiris y al ojo de Horus, que precisamente ven el futuro. ¿Te das cuenta? Por eso que está representado así. O sea, todo tiene una explicación. Muy bien. Listo. Esa es entonces la representación propiamente de la unidad egipcia. Ya está. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Todavía tenemos tiempo, pero igual pregunto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Quién fue el primer unificador de Egipto, chicos? Ya eso sí tienes que saber, ¿eh? ¿Cuál es? Menes o Narmer, ¿no? La misma persona es. Horus se llama su mico, Horus. Muy bien. ¿Y cuál es la primera capital que tiene Egipto? La primera capital. Tinis, muy bien, Tinis. Muy bien, la ciudad de Tinis. Perfecto, ya está. Listo. Ahí vienen unos árabes ahí llevando su moto. Ya bueno. Bueno, después de la etapa que te acabo de mencionar, ¿ya? Un ratito que pase la bulla, ¿ya? Ya, de ahora se fue. Bueno, después de esa etapa, obviamente que la unidad egipcia benefició mucho en el aspecto económico, ¿no? Y eso hizo que Egipto empiece a expandirse. O sea, empieza ya una etapa de expansión militar. Empieza a chocar ya con otros estados en el sur de Egipto, con los nubios, por ejemplo. Empieza a guerrear con las tribus del desierto de Libia. Y empieza a mirar poco a poco hacia Palestina, por ejemplo, ¿no? Como una zona que también era el paso entre Egipto y Mesopotamia. O sea, ya empiezan a mirar los egipcios y empiezan a mirar el comercio que los egipcios van a tener, por ejemplo, con otra civilización muy famosa, con Creta, ¿no? Lo famoso civilización minoica, ¿te acuerdan ustedes, no? Creta, ¿no? Creta, Minotauro, ¿se acuerdan, no? Ya con ellos también. Entonces, ya había, por ejemplo, un comercio del vidrio. El vidrio es un elemento que los egipcios van a crear gracias precisamente a haber conseguido poder trabajar la arena, ¿no? Porque bueno, que el vidrio tiene ese origen. Y el vidrio va a ser un producto exportable de Egipto que lo va a hacer famoso en Creta y en Mesopotamia. Egipto ya lo conocían como el país del vidrio, ¿no? Y después ya lo van a conocer como el país del papiro, el país del trigo. O sea, ya poco a poco se está haciendo famoso Egipto por ser un estado unificado. En esta etapa se le llama la siguiente, chicos, Imperio Antiguo. Y aquí la capital cambió. Ya no va a ser Tinis, ahora va a ser Memphis. ¿Y por qué Memphis? Porque Memphis era una ciudad mucho más cercana al comercio, estaba cerca del río Nilo, era de fácil acceso, o sea, tenía una posición estratégica privilegiada. Eso es. ¿Ya? Eso es Memphis. La nueva capital es Memphis. En vista que hay progreso, hay ingresos, hay cosechas fructuosas, los graneros están a reventar de tanta comida, hay progreso. Por lo tanto, empieza a surgir la arquitectura egipcia. Y una de de la arquitectura que empezó a mostrar la ingeniería y los arquitectos egipcios va a ser la construcción de las primeras pirámides. Y una de las primeras pirámides, ordenada por el faraón Sócer, ¿no? A su arquitecto, que era un sacerdote que tenía conocimientos matemáticos, Imhotep, va a ser el primer ejemplo de estos monumentos funerarios, porque son tumbas, ¿no? Que van a ser características de Egipto. Y aquí tenemos a la pirámide escalonada de Saqqara, la primera pirámide construida en Egipto. Como pueden ver ustedes, todavía tiene imperfecciones, ¿no?
y ahí van a ver ustedes el primer monumento funerario que llega más o menos unos 40 metros de altura, ¿no? 45 metros de altura, que es bastante grande, ¿no? Es bastante grande para hacer una tumba. Pero ustedes me dirán, ¿pero por qué una tumba tan grande? Porque era la tumba del faraón. Ya te dije, el faraón es Dios en la tierra, es Horus en la tierra. ¿Por qué no podría tener una tumba tan grande? Si es un Dios. ¿O acaso un Dios merece una tumba chiquita? Ah, por eso, pues. Bueno, y ahí está el camello que está posando para ti. Ahí está el camellito diciendo, miren ustedes la pirámide, ¿no? Ese se llama la pirámide escalonada, ¿no? Se parece un poquito a los templos de Caral, ¿no? Como que un aire, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Caral, Chavín, un poquito a las pirámides que hay en Tenochtitlán, en los mayas. Tiene un aire, ¿no? ¿Mm? Tiene un aire, ¿no? Pero bueno, eso también es otra cosa importante, ¿no? Ahí está. Esa es la pirámide escalonada, una de las primeras. Tienen las primeras, ¿no? Parece como para hacer en Minecraft, ¿no? Así para hacer una pirámide en Minecraft, así, esa pirámide escalonada, ¿no? Parece, ¿no? La pirámide escalonada de esa cara, ¿no? Bueno, parece sacada del Minecraft, ¿no? Pero bueno. Bueno, esa imperfección, ustedes saben que con el tiempo se va a corregir, ¿no? O sea, ya van a ver ustedes que la imperfección la van a ir limando, ¿no? Van a mejorar, ¿no? Ah, bueno, Narmer fue el primer faraón, como les dije, pero bueno, como todo faraón, pues terminó su vida, ¿no? Y fue enterrado en el Valle de los Reyes en Yeracómpolis, ¿no? Y ahí está su tumba hasta el día de hoy. De él van a seguir todavía unos faraones más, que bueno, no los menciono porque no vienen en San Marcos, solamente les digo que va a continuar sus descendientes gobernando y ya para esta etapa del Imperio Antiguo ya era la dinastía cuarta, que son parientes de Narmer, o sea, no necesariamente son sus descendientes, son parientes de él, ¿no? Como les digo, las dinastías son solamente hechos para poder entender la vasta historia de Egipto, pero no necesariamente los que forman parte de esas dinastías son familia, algunos son primos, otros son tíos, otros no, otros son usurpadores que han puesto su propia familia, de todo hay, ¿no? Para no hacernos bolas. Pero ese fue el destino de Narmer, ¿no? Es más, Narmer va a ser considerado casi como un dios y lo van a seguir venerando por un tiempo todavía, ¿eh? Para que se den cuenta de eso. Narmer no dejó una pirámide, eso es posterior. Las pirámides son ya prácticamente mucho tiempo después de la muerte de Narmer, ¿no? O sea, ya es posterior a ello. Es la etapa cuando Egipto ya empieza a florecer como un imperio, ¿no? Y tienen dinero, bueno, dinero entre comillas, porque no había moneda en esa época, pero me refiero que tenían pues cosechas, tenían mano de obra para hacer, ¿no? Tenían todo eso. Y ahí tenemos. Por eso es que va a aparecer también, no solamente eso, también aparece las pirámides, las grandes pirámides, ¿no? Esta es la época del Imperio Antiguo de las grandes pirámides, ¿no? Keops, Kefren, perdón, y Miserino, ¿no? Que son las famosas pirámides del Valle de Gizeh que ustedes conocen y que siempre han visto en las postales, ¿no? Y todo lo demás. Narmer no fue momificado, ¿ya? Perdón, estaba tomando un juguito. Narmer no fue momificado. La momificación va a ser todavía recién vistosa a partir del Imperio Antiguo. O sea, antes solo los enterraban, ¿ya? Hacían como un pequeño ritual, ¿no? Para la muerte. Y le enterraban en una tumba que sería lo que hoy sería una mastaba. Una mastaba es una cámara funeraria pequeña, ¿ya? Que tiene adentro como una especie de sarcófago de piedra, de granito en este caso, y ahí adentro lo enterraron a Narmer. O sea, todavía no había esta tradición fuerte de la momificación, o sea, todavía recién está empezando, ¿no? Pero sí ya había la creencia en el más allá, ya habría eso, ¿no? Por eso que años después se encontraron la tumba de Narmer repito, en la necrópolis de Hieracómpolis, que es una ciudad que ya les mencioné hace rato, ¿no? Y ahí está, pero ya no encontraron nada, pues ni los huesos, nada, ni momia, no hay porque no lo momificaron, como les digo. Se mantuvo al parecer el cuerpo por el afán del desierto, ¿no? Porque hay este tipo de esa zona de Hieracómpolis, la piedra es medio rojiza, ¿no? Entonces como que la tierra pudo eso, ¿no? No tuvo su pirámide en Narmer, no tuvo, porque eso fue posterior. Es como que yo soy Narmer y las pirámides la van a construir 1000 años después. Por eso que Narmer no llegó a tener pirámides. O sea, y eso fue cuando todavía no era, ¿no?
pero tuvo su tumba y todo lo demás, ¿no? Eso sí, nada. Pero los demás faraones sí empezaron a hacer sus pirámides, ¿no? Keops, Kefren, Miserino y otros más o sea, la pirámide era como una especie de casa celestial, ¿no? Era como una casa que donde el faraón va a pasar sus últimos, o sea, pasa ya su eternidad. Y la razón por la que duran hasta ahora es que porque precisamente fue construida con esa idea, que dure para siempre o que en todo caso dure lo más posible, el granito, ¿no? Por eso es que eso representa, por supuesto, que el faraón, a pesar de estar muerto, sigue siendo poderoso por la estructura y sigue mostrando su presencia a través de ese edificio o casa celestial que es la pirámide. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que la eternidad para los egipcios no solamente era en la momificación del cuerpo, sino también en las estructuras que realizaban. Por eso es que eso, hasta la estructura te da a entender que la idea de eternidad estaba muy metida en ellos, ¿no? Y más aún porque las pirámides son para la nobleza, son para el faraón, no para el pueblo. El pueblo no se entierra en pirámides, solamente el faraón, nada más, durante la etapa del imperio antiguo. Pero, como dice la frase, habrá pues crisis ya hacia el 2300, 2300, 2400 antes de Cristo. Y resulta pues que las provincias, ¿ya? ¿Te acuerdas que te dije que antes las ciudades-estados se llamaban nomos? Ya. Ahora las provincias de Egipto se llaman nomos también. ¿Ya? O sea, ya no son solamente ciudades, ahora son provincias del imperio egipcio, ¿ya? Y los gobernantes de esas provincias se les llama nomarcas, que son como unos gobernadores, ¿no? Unos gobernadores regionales, una cosa así. Ya, entonces ellos van a empezar a retar el poder de Egipto, ¿no? Del faraón, y van a empezar, por supuesto, una serie de guerras civiles por el poder entre sacerdotes, nomarcas y la nobleza egipcia, con lo cual el imperio antiguo egipcio dejará de existir, ¿no? Porque ya se rompe, pues, la unidad, ¿no? Se rompe la unidad. Y ya está. Entonces, en vista de esa crisis, chicos, surge un periodo de crisis que se llama primer periodo intermedio, ¿ya? A ver, le voy a hacer una aclaración. Cuando yo diga periodos intermedios, chicos, ustedes deben acordarse que es un periodo de crisis. Acuérdense de eso, ¿ya? Crisis. ¿Ya? Siempre acuérdate de eso. Periodos intermedios en la historia de Egipto, igual, crisis. ¿Ya? Etapa de transición. Eso es lo que es. ¿Y qué ocurrió durante ese primer periodo intermedio que duró 400 años? Bueno, hubo guerras civiles entre las ciudades que formaban Egipto, se fragmentó el poder, ¿no? Ya no había pues un faraón, habían varios, ¿no? Así que estaban peleando por la unidad. Y apareció el culto a dos dioses muy importantes para Egipto, Osiris y Amón. Y eso va a ser muy importante para entender la siguiente etapa, ¿no? Entonces, primer periodo intermedio, periodo de crisis de Egipto después del fin del imperio antiguo. Ya está, eso es. Pero la historia de Egipto continúa. Y ahí tenemos pues la segunda etapa, ¿no? De apogeo egipcio. El imperio medio o tebano, es la segunda etapa. Mira, ojo, acá la capital ya no es Memphis, ahora es una ciudad al sur de Egipto que se va a constituir en la ciudad más importante de todo Egipto, Tebas, ¿ya? La ciudad de Tebas, esa va a ser la ciudad más importante. ¿Y quién va a ser el segundo reunificador de Egipto? Ya que Menes fue el primero, ¿quién es el segundo? Mentuhotep II. Él va a ser el segundo reunificador de Egipto. Mentuhotep II, ¿ya? Y Mentuhotep había entendido que para evitar, ¿no? Para evitar a ver un ratito, para evitar las guerras civiles, porque se había dado cuenta que el gran problema de Egipto era pues que habían muchos dioses, habían pues cada ciudad tenía los suyos, ¿no? Y eso generaba cierta inestabilidad. ¿Qué es lo que decidió hacer Mentuhotep? Entendió que era mejor instaurar el culto a un dios principal por encima de todos. ¿Y cuál va a ser el dios más beneficiado con ese culto? El dios Amón-Ra. O sea, él iba a respetar todos los dioses que había en Egipto, pero Amon-Ra iba a tener más peso porque era el, por decirlo así, el auspiciado del faraón. Por eso es que
Mentuhotep mantuvo el orden gracias a la unidad religiosa que implantó con el culto a Amon-Ra, que era un dios muy respetado en todo Egipto, no solamente en Tebas, sino en Tinis, en Memphis, en otras ciudades, ¿no? Profe, ¿qué eran los nomarcas? Los nomarcas eran los gobernantes regionales. Ellos gobernaban los nomos. Los nomos se llaman provincias en el imperio egipcio, ¿ya? Profesor, ¿con qué fin hacía la... No entiendo bien lo que has marcado acá porque está en negro. Ya, vuelvo a escribir porque no entiendo. ¿Con qué fin hacían las...? No, no lo leo bien. A ver, de ahí lo pone, ¿ya? Muy bien, entonces eso es. Entonces repito, ¿quién es el dios que sale beneficiado con Mentuhotep? Amon-Ra, ¿no? El dios Amon-Ra. Y esto a largo plazo va a traer consecuencias porque los sacerdotes de Amon-Ra se van a beneficiar mucho con este privilegio que le está dando el faraón y van a empezar a acumular riquezas y van a empezar a acumular poder y eso se va a hacer peligroso a largo plazo, ¿no? Después, en esta etapa también se va a hacer algunas obras de importante envergadura. Por ejemplo, el faraón Amenemhat, ¿no? III hizo lo que se conoce como la primera gran obra de canalización de un lago. Y ese va a ser el famoso lago Moeris. O sea, él va a desviar el curso del Nilo, una parte, y va a crear un lago artificial. Y gracias a eso va a crear un canal, o sea, un canal para que sus barcos crucen de un extremo a otro. Eso es lo que va a hacer Amenemhat. Y eso demuestra que los egipcios tenían conocimientos técnicos suficientes para la época para atreverse a desbordar el Nilo, crear un lago artificial y usarlo como canal de comunicación. Para que te des una idea, ¿no? Eso fue el lago Moeris, ¿no? Eso es lo importante también de esta etapa, ¿no? La creación del canal del lago Moeris, ¿no? Que es una obra de ingeniería egipcia. Ah, ¿por qué hacían eso? Es que todo órgano interno, Farid, los cerebros, el corazón y otros, eran colocados en los vasos canopios. Eran supuestamente los elementos básicos de cualquier cuerpo, ¿no? Y por lo tanto debían ser conservados, ¿no? Debían ser conservados en estos vasos canopios y cuando el muerto los llevaba al juicio de Osiris, tenía que estar presente con sus órganos, porque Osiris ahí destinaba si esta persona volvía a tener otra vida o simplemente ahí quedaba, desaparecía para siempre, ¿no? Por eso es que cada parte o víscera importante, como el cerebro, el corazón, ¿no? Eran conservados en estos vasos como una parte, como si el cuerpo fuera un rompecabezas, ¿no? Entonces, cuando unes todo, vuelves a formar nuevamente la entidad que es el cuerpo. Solamente que el alma está en ese momento enjuiciada por Osiris, ¿no? Por eso que le quitaban el cerebro, ¿no? Y lo conservaban aparte. Por eso lo hacían. ¿Mm? Ahí está la explicación de lo que me acabas de preguntar. Bueno, pero esta etapa de apogeo, chicos, será interrumpida por la invasión de los Ixos, ¿no? La invasión de los Ixos. ¿Quiénes eran los Ixos? Hasta el día de hoy no se sabe muy bien quiénes eran los Ixos, chicos, porque consideran de que son un pueblo que algunos dicen que tienen origen en Palestina, otros dicen que venían de Grecia, ¿no? No hay una ciencia cierta sobre ello, ¿no? Pero los egipcios le llamaron Ixos, que quiere decir reyes pastores, ¿no? O los de afuera, así les llaman, ¿no? Y los Ixos simplemente aplastaron a los egipcios, ¿no? Aplastaron a los egipcios y consiguieron conquistar todo el Bajo Egipto y los egipcios tuvieron que huir al Alto Egipto para seguir manteniéndose independientes, ¿no? Así que los Ixos simplemente conquistaron una gran parte del territorio egipcio y los expulsaron de ahí a ellos, ¿no? Fueron los invasores extranjeros, los Ixos, ¿no? En esa imagen que puedes ver ahí, se puede ver al faraón Amosis, ¿no? Expulsando y asesinando a los Ixos. Todos los que ves ahí muertos son los Ixos. ¿Ves? Y ahí se ve claramente que el faraón Amosis, que va a ser el tercer unificador de Egipto, porque él va a votar a los Ixos de Egipto, ¿ya? Ahí se representa derrotando a sus enemigos. Mira tú, ¿no? Ahí está Amosis eliminando a sus enemigos, ¿no? Bueno, cuando llegan los Ixos, chicos, empieza lo que se llama el segundo intermedio, ¿no? El segundo periodo intermedio, que ya te expliqué que son periodos de crisis. Y aquí los Ixos dominan, pues, todo el norte de Egipto y el sur todavía mantiene su independencia, ¿no?
¿Qué es lo bueno que trajeron los Hicsos a Egipto? Algo que los egipcios no conocían. Por ejemplo, trajeron el uso del hierro, que los egipcios no conocían, el carro de combate, que ves ahí que Amosis está usando, y el arco compuesto, que es un arco pues mucho más resistente a la hora de combatir. O sea, todas esas tres cosas los Hicsos introdujeron por la fuerza en Egipto, ¿no? El uso del hierro. Y los egipcios, por supuesto, más adelante van a sacar provecho de este nuevo invento, ¿no? La capital de los Hicsos fue la ciudad de Avaris, ¿no? La ciudad de Avaris, ¿no? Y bueno, esa es la etapa de crisis, ¿no? La segunda crisis que va a tener Egipto en su historia, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿Cuál es ese animal que está en color rosado, profe? Ah, ese de ahí es un michi, pues. Es un michi. El michi está ahí porque el michi, ¿cómo se llama? Es un animal que protege a los vivos y muertos, ¿no? Entonces está acompañándolo ahí porque en caso de que el faraón muere, el michi es el que le va a ayudar también al camino al juicio de Osiris. Así que para que veas que los michis están presentes por todo lado, ¿no? Los michis. Muy bien. Entonces, claro, pues, o sea, muere, imagínate que lo matan a Moses, ¡ay, muere! No, Michi, tú me mueres. Y Michi le lleva, pues, ¿no? Le lleva por acá, le dice, y se lo lleva, pues, para el juicio de Osiris. Lo guía. ¿Quién derrota a los Hicsos? El faraón Amosis, el que ves tú en imagen, él es el que los vota. Y el hombre desnudo, ¿quién es el hombre desnudo? ¿El hombre desnudo dónde? Ah, no, pues es una representación, pues, ¿no? De los enemigos que están muertos, que están agonizando, ¿no? Esos son los hombres desnudos, ¿ya? El faraón está obviamente ahí en su carroza, ¿no? Es una representación que están muriendo, ahogándose, ¿no? Profe, ¿y si se muere el Michi? Ah, no, no hay problema, los egipcios tenían más de uno. Así que si se muere en ese momento, tenían que reemplazarlo por otro, ¿no? Así que los Michis eran ¿cómo se llama?, importantes en Egipto. Incluso había una diosa, ¿no? Bastet, que era una compañera de Anubis, el dios de la modificación. Así que ahí están los Mishis. Listo. Bueno, ¿qué pasó entonces? Como te dije, la etapa de los Ixos terminaría cuando el faraón Amosis, al que vimos en la imagen anterior, expulsó a los Ixos y destruyó su capital. Incluso mandó borrar todo registro que habían de los Ixos, como decir que nunca estuvieron en Egipto. Los borró por completo, ¿no? Por eso que hasta ahora no saben muy bien cómo ha sido ese pueblo, cómo se organizaban, porque ha quedado vacío porque los mismos egipcios mandaron borrar todo lo que tenían. O sea, destruir a la ciudad, la borraron del mapa prácticamente. No quedó nada, casi nada. ¿No? Todo quemaron, destruyeron por completo. Eran importantes pero reemplazables, dice, ¿no? Ese mito que los gatos tienen 7 días por vivir acá, ¿no? Ajá, exactamente. Allí no me sale. Muy bien. Eran importantes, por ejemplo, sí, pues, ¿no? Tenían más de uno, ¿no? Bueno, ahorita van a ver por qué era importante. Ahorita les voy a contar algo cuando estoy hablando de los persas. Mira, Amosis fue el tercer reunificador de Egipto y expulsó a los Ixos y destruyó a Avaris, ¿no? La capital de ellos. Y Egipto volvió a ser nuevamente un imperio poderoso, ¿no? Esta fue la última gran etapa que los egipcios tuvieron de apogeo, ¿no? De ahí ya tuvieron problemas. Después de Amosis, tenemos a una de las primeras mujeres faraonas, Hatshepsut, que incluso fue borrada por la historia egipcia porque la consideraban una mujer que no tenía derecho supuestamente a gobernar, ¿no? Ella era nieta de Amosis y era regente, o sea, era la que gobernaba en nombre del faraón Tutmosis, que era su sobrino, ¿no? Que todavía estaba chibolo. Y Hatshepsut fue una de las grandes mujeres que consiguió llenar las arcas del Estado egipcio, organizó expediciones a países que eran conocidos por su gran comercio, y también dictó las primeras leyes a favor de los matrimonios y en protección a la mujer. Hatshepsut, la primera mujer faraona, que tuvo que vestirse como faraón, como hombre, para poder pasar piola, porque si no, de lo contrario, o sea, ya sabían que era mujer, ¿no? Pero ante el pueblo no, ¿no? Y lo curioso es que ella cuando murió la borraron por completo parece que el culpable de que lo borraran fue Tutmosis, su sobrino. Cuando llegó al poder, Tutmosis vio que su tía había hecho un montón de cosas y cuando murió su tía borró muchas cosas y muchas de las obras que había hecho Hatshepsut se la quedó él. O sea, como que las hizo pasar como que el mismo Tutmosis las había realizado, ¿no?
Pero como en esa época nadie le iba a contradecir a Tutmosis nada, entonces él lo puso nomás, ¿no? Y borró por completo. Se encontró incluso en la tumba de Hatshepsut, se encontró un graffiti, porque veas que en esa época ya había, en la tumba de Hatshepsut, ¿quién lo habría hecho posiblemente escrito en hierática, o sea, ya una lengua, en otra escritura diferente, ¿no? Después de jeroglífico, que decía la palabra machona. Machona. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos sabían que esa era la tumba de un faraón, o que era una mujer, y la palabra, no recuerdo el nombre en egipcio, pero la palabra da a entender que sean machonas, porque se burlaban de una mujer que había llegado al poder, ¿no? No, lesbiana no, machona, o sea que se vestía como hombre para representar el poder, no porque ella era lesbiana, no, no, solo para representar el poder, porque no había vestimenta para faraonas, eso no había. Entonces, tenía que usar la indumentaria de un faraón hombre. Eso es lo curioso. Bueno, Tutmosis III fue el faraón que llevó a la máxima expansión del imperio egipcio. Tutmosis fue un gran general, incluso, ¿no? El imperio egipcio se va a extender hasta Siria y va a limitar con Mesopotamia, o sea, va a ser un gran conquistador Tutmosis. Y después tendremos, pues, la irrupción de uno de los faraones que va a ser un terremoto político y religioso. Estamos hablando de Amenofis IV. Amenofis, ¿no? O Amenhotep también se le llama, ¿no? Amenhotep IV, quiso quitar y destruir el poder de los sacerdotes de Amon-Ra, que continuamente se burlaban de él y de su poder como faraón, incluso planearon matarlo muchas veces. Y Amenofis IV decidió tomar el toro por las astas. ¿Qué dijo Amenofis IV? Decretó que a partir de su gobierno no debería haber ningún dios más que solo uno. Y ese uno iba a ser Atón, el dios del sol. Nada más. O sea, chao Anubis, chao Bastet, chao Osiris. No, uno nada más. Y él se cambió de nombre a Agenatón, que quiere decir hijo querido de Atón. O sea, ¿qué hizo este faraón? Hizo una revolución religiosa monoteísta en Egipto y le quitó con eso el poder a los sacerdotes y reforzó todo, todo, y construyó incluso una capital donde empezó a hacer templos para él y para Atón, que se va a llamar la ciudad de Tel el Amarna, ¿no? O la ciudad de Atón también se le llama, ¿no? Ajetatón, ya me acordé de la ciudad, Ajetatón, así se va a llamar la ciudad que él va a crear, Ajetatón, ¿no? O también llamada Tel el Amarna, ¿no? Ajetatón. Ahí es donde él va a hacer los templos al dios Atón y él va a concentrar todo el poder como faraón y como sacerdote. O sea, con esos sacerdotes los mandó a rodar, pues, ¿no? Los mandó a matar también, ¿no? Porque por eso está diciendo que yo tengo el poder, ustedes no. Así que váyanse a la miércoles, ¿no? Eso es lo que hizo. Y él tuvo pues de esposa a la famosa Nefertiti, ¿no? La famosa Nefertiti. Pero durante el gobierno de Ajenatón, de este faraón, eh, hubo muchos problemas porque Ajenatón se dedicó mucho al culto, a hacer rituales y se gastó bastante la plata, ¿no? De los ingresos que tenía Egipto, ¿no? Por eso es que cuando Ajenatón murió, los sacerdotes empezaron, los que habían sobrevivido, se reunieron en el nuevo faraón, que era por supuesto, que era pariente cercano de Ajenatón, ¿no? Y es Tutankamón. Y Tutankamón, joven de 16, 17 años, decidió pues limar asperezas con los sacerdotes y restauró de nuevo todos los dioses, incluido también Amon-Ra, ¿no? O sea, le devolvió el poder a los sacerdotes que su tío le había quitado todo, ¿no? Amenofis le había quitado, ahora Tutankamón restauraba todo. Por eso que le llamaron a él Tutankamón, que quiere decir el hijo querido de Amón. Y los sacerdotes lo asesoraron en el poder porque era chibolo y el otro problema era que tenía problemas físicos, tenía un montón de enfermedades, tenía tuberculosis, tenía escoliosis, tenía problemas de polio, o sea, tenía un montón de problemas Tutankamón, ¿no? Tenía un montón de cosas, ¿no? Eh, Eso es lo que hizo, ¿no? Profe, entonces quiso a todos los dioses y puso como principal dios a todos. Así es, eso es lo que hizo Amenofis IV Akhenaton, ¿no? Eso es lo que, o sea, tenía un montón de problemas el hombre, ¿no? O sea, sí, si hubiera tomado su maca y su quinoa normal, ¿ah? Tenía incluso hasta problemas de impotencia, se cuenta. En la momia que le han puesto tenía problemas de impotencia, ¿no? O sea, no se ponía, pues, Duracell el hombre. Y era joven, ¿no?
y al parecer era estéril también, ¿no? O sea, tenía un montón de problemas y su gobierno duró muy poco. ¿Y qué es lo curioso? Que a pesar de que él le devolvió el poder ¿cómo se llama a los sacerdotes, lo borraron de la historia. Lo borraron de la historia a Tutankamón. Lo borraron, ¿ya? Y no solamente a él. Después borraron también los sacerdotes a Ajenatón. O sea, al que les había quitado el poder, también lo borraron. Incluso los egiptólogos, cuando encontraron la tumba de Ajenatón, encontraron toda la tumba, o sea, los jeroglíficos que estaban alrededor de la tumba, todos estaban borrados, ¿no? Y como si hubieran puesto leaky paper, ¿no? Y el sarcófago de Ajenatón le habían rayado la cara del sarcófago. Y lo peor, la momia de Ajenatón no estaba, se había perdido. ¿Cuándo se la habrán perdido? Posiblemente cuando murió, los sacerdotes de venganza quemaron la momia de Ajenatón para que no tenga redención en el juicio de Osiris. Y Tutankamón lo metieron a una tumba que ni siquiera había estado preparado para él, para Tutankamón. Y encima lo cerraron de tal manera que le cerraron lo taparon con una pared y nunca lo encontraron hasta que en el siglo XIX, perdón, siglo XX, Howard Carter, cuando estaba haciendo excavaciones en varias tumbas, encontró una que tenía un muro falso. Y ahí encontró, detrás del muro, encontró la tumba de... Dice que cuando vieron adentro de la puerta de la que era la tumba de Tutankamón, que estaba tapada con una pared, dice que habían visto joyas, ¿no? Habían visto así como carruajes de oro con todas esas cosas, ¿no? Con adornos, pero esos adornos no eran de Tutankamón, eran de Ajenatón, de su tío, que les habían amontonado, no sé por qué, o sea, como un depósito, y ahí en medio de todas esas cosas que están como depósitos, ahí a un lado estaba el sarcófago, y ahí estaba Tutankamón. Y lo más gracioso es que ese sarcófago de Tutankamón tampoco era de él, esa era de su tía, de Nefertiti. O sea, ni su sarcófago era de él. Así lo enterraron, a Tutankamón. Y ahí lo encontraron. Lo encontraron intacto. Incluso hasta el sello de su puerta tenía el sello de cera que le habían puesto a la puerta, que nadie lo había tocado en 2000 años. Ahí estaba, intacto el sello de cera. Nadie lo había tocado desde que lo habían puesto. Para que se den una idea de que lo habían borrado de la historia, pues, ¿no? Y Tutankamón se hizo uno de los faraones más famosos, ¿no? Porque se encontró casi intacto muchas de las joyas. Una que otra cosa eran de él, ¿no? Pero bueno. Antes que me olvide, Tutankamón y Akenatón no han sido enterrados en pirámides, chicos. Ellos fueron enterrados en hipogeos, que son otros tipos de tumbas. Lo que pasa es que los faraones dejaron de hacer pirámides desde el Imperio Antiguo porque eran muy costosas y demoraban mucho tiempo. Se cuenta que la pirámide de Keops demoró solamente 15 años para poder terminarla. Por eso que era muy cara. A veces el faraón se moría y la pirámide no habían terminado. Por eso que ya dejaron de hacer pirámides y empezaron a hacer hipogeos. De ahí vamos a ver qué es un hipogeo, ¿ya? Solamente estoy aclarando. Ya, y ese templo que ven ahí en la imagen es el templo de Abu Simbel, construido por el señor todopoderoso Ramsés II, Menefterra Rameses, como su nombre original, Menefterra Rameses, ¿no? Y Ramsés, pues, este templo refleja pues toda su vanidad y todo su narcisismo, ¿no? Ramsés es el faraón más narcisista de toda la historia. Todas las estatuas que se encuentran en Egipto, toditas son de él. O sea, la gran mayoría que siempre encuentra, hasta los egiptólogos dicen, Ramsés. Siguen escapando para acá, Ramsés. Todas, la gran mayoría hizo él una gran cantidad de estatuas para representarse en todo Egipto, ¿no? Y ese templo de Abu Simbel que tú ves ahí, que son unos colosos, porque miden más o menos 7 metros de altura, ¿ya? Son 4 Ramsés. Son 4 Ramsés que están sentados, mira, ¿no? Están ahí. Es el templo de Abu Simbel, ¿no? En Karnak, ¿no? Ahí encuentras eso. Ramsés se convirtió pues en uno de los faraones que también gobernó por mucho tiempo, ¿no? O sea, las pirámides se quedaron en el periodo intermedio. Exactamente, Andy, ¿no? Entonces el famoso cojo de Tano no era la cara, no es su cara, Joel, no es su cara, ¿no? No es su cara. Claro, pues narcisista, pues se representaba en pinturas, se representaba en estelas, se representaba en estatuas colosos, se representaba en templos. O sea, ¿qué más
En todos lados Ramsés. O sea, ¿qué puede decir uno de narcisista? Pues, ¿no? Profe, ¿y quién es la de la pirámide de gato con cara de hombre? Pirámide de gato, ¿cómo es eso? Pirámide de gato con cara de hombre, ¿de dónde sacas eso? Pirámide de gato con cara de hombre. No sé, no se sentía querido, por eso hizo eso. No sé, ¿a qué te refieres con la pirámide de gato con cara de hombre? No déjame identificar lo que me estás queriendo decir. Pirámide de gato. Con una bastaba nomás Ramsés, sí, pues, ¿no? Ah, una pregunta. Usted me dice, profe, ¿los esclavos construyeron las pirámides? No. Ah, ya, la esfinge. Sí. Ah, ya, Mauro, sí, la esfinge, la esfinge. Ese se llama la esfinge, Mauro. Esa es la esfinge de Kefren. Claro, que tiene cuerpo de gato y cabeza de hombre. Sí. Lo que pasa es que el león es un animal importante también en Egipto porque era un animal que representaba la valentía y el honor. Por eso es que lo representa el faraón también como una parte de su indumentaria política. Por eso que estaba representado así, ¿no? Por eso que sale con cuerpo de león. Eso pirámide de león, qué raro. Ya, la esfinge, ¿no? Ya. Bueno, ¿en qué periodo fue la esfinge? Eso fue en el Imperio Antiguo, Michelle, porque Ramsés ya no hace esfinges, ¿no? Fue el Imperio Antiguo. ¿Qué es lo que se le recuerda más a Ramsés? Aparte de vivir más de 100 años, tener cerca de 80 hijos reconocidos, ¿eh? No reconocidos no se sabe, y fue que firmó el primer tratado de paz de la historia con los hititas, que eran un pueblo muy importante de Mesopotamia, ¿no? Tratado de Kadesh, primer tratado de paz de la historia, ¿ya? Firmado por el faraón Ramsés II, ¿ya? El famoso Ramsés II. Sí, claro. Ese Ramsés, el hermano de Moisés, bueno, según la novela, ¿no? Y según la Biblia, ¿no? Pero en la egiptología no hay información sobre Moisés, no hay. Toda una máquina de matar. Su Nefertari. Ah, sí, su esposa era Nefertari. Efectivamente. O sea, Ramsés sí se casó con Nefertari. Con ella tuvo esos hijos. No, con ella tuvo 3 hijos. Pero con otras esposas tuvo más. No voy a pensar que tuvo 80, no te pases, pues. No te pases. Me estoy confundiendo. Tanto la amaba Nefertari que cuando Nefertari murió, según se cuenta, Ramsés se casó con su hija menor que se parecía más a ella. Pero se casó, pero no tuvieron relaciones, ¿no? Pero se casó con ella. Se casó con ella, dice, porque se parecía mucho. Sí, según se cuenta, ¿no? Muy bien. Después de la etapa del Imperio Antiguo viene una etapa de crisis, otra vez que se llama tercer periodo intermedio, pero acá pues los egipcios ya no tienen pues tanta importancia, como que ya van a caer bajo el poder de otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, van a conquistar los asirios. Después va a haber una etapa donde van a intentar recuperarse a lo que se le llama la dinastía Saita, porque la capital se vuelve Sais, otra ciudad, pero dura muy poco tiempo. Los persas les pasan la combi por encima a los egipcios y son conquistados también. Y finalmente Alejandro Magno también la adhiere a su imperio, ¿no? Después la etapa final de Egipto se le llama la etapa helenística porque Egipto está influenciada por los generales de Alejandro Magno. Uno de ellos fue Ptolomeo, que va a instaurar una dinastía griega en Egipto, ¿no? La última de esos gobernantes helenísticos va a ser Cleopatra, la famosa Cleopatra que va a tener su romance con César y con Marco Antonio, ¿no? Y después de la muerte de Cleopatra ocurrirá la conquista romana de Egipto y Egipto dejará de existir como historia, ¿no? Va a dejar de existir. Y ahí tenemos una imagen de lo que era el antiguo faro de Alejandría, ¿no? Que era una de las maravillas del mundo antiguo, porque Alejandría fue la última gran ciudad que floreció en el antiguo Egipto de la etapa helenística, ¿no? La última etapa propiamente. Esa fue la última etapa, ¿no? El faro de Alejandría. Muy bien. Eso es la última etapa entonces de Egipto, ¿no? Las últimas etapas. Bueno, y para ir terminando, tenemos que recordar que Egipto tuvo una organización bastante marcada, ¿no? En primer lugar teníamos al faraón,
que era pues considerado pues el gobernante de los dos Egiptos, tenía poder teocrático porque era considerado un dios y además poder absoluto. Además, considerado como el primer intercesor entre los dioses y los hombres, ¿no? Y también él, pues, según su cargo, era pues como el máximo regente del mundo natural y el mundo humano, ¿no? O sea, el faraón estaba bien, bien legitimado, ¿no? Sí. Después teníamos a su primer ministro, el gran visir, ¿no? Que era el encargado de toda la administración, ¿no? De la cobro de impuestos, de los registros, de cuántas cosechas hay, ¿no? Del ejército, todo tiene que ver el gran visir. Era obviamente consejero y también ministro importante del faraón, ¿no? El gran visir. Después tenemos a los nomarcas, ¿no? Que eran pues los gobernantes de una región, que ya les dije, y ellos son los que recaudaban los impuestos, son los que medían, por ejemplo, la cantidad de limo que dejaba el río Nilo para saber cuánto van a cosechar, ¿no? Cuánto van a sembrar, perdón, y van a cosechar. Eso también hacía el nomarca, ¿no? Los sacerdotes, que ya les expliqué, que eran pues jefes del culto egipcio y eran grupos muy fuertes que tenían influencia en la nobleza egipcia, los sacerdotes. Y también, por supuesto, tenemos a otras personas importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los escribas, ¿no? Recuerden, chicos, que los escribas son las personas más importantes de la administración egipcia, porque sin los escribas, Egipto no existiría también, porque ellos eran los que apuntaban toda la información, registraban, guardaban, contaban, contabilizaban, todo hacían ellos. Ellos eran los secretarios más importantes que tenía Egipto. Ellos hacían los censos, los tributos. Por eso se les llamaba hierogrammatas, que quiere decir los que mucho escriben, ¿no? De ahí viene el nombre, hierogrammatas, así le llamaban a los escribas. Así que ser un escriba en Egipto era tener un cargo de mucha importancia y de mucho valor. No cualquiera podía ser escriba, ¿no? Así que era un cargo muy importante para ellos, ¿no? Era un cargo muy importante. Ese os vamos a acordar Yu-Gi-Oh! Dice. Bueno, ahorita te saco Exodia. Bueno, comerciantes, encargados de las relaciones económicas, ya sabemos eso, el pueblo, artesanos, que eran los que hacían pues el vidrio, cesta, cerámica, ¿no? Maestros y artistas, campesinos que trabajan la tierra y pagan impuestos también, por supuesto, y los esclavos que son bienes, ¿no? Que son bienes, que son personas que se encargan de atender en las casas, en los palacios, ¿no? Son la fuerza productiva, los esclavos, ¿no? Que no son considerados personas, sino bienes, cosas, ¿no? Eso es, ¿no? Para decirlo así rápido nomás, la organización política de Egipto, ¿no? La importancia. Bueno, y aquí puedes tener, por ejemplo, la representación del poder de Egipto. Mira tú la cantidad de las cosas. Por ejemplo, ¿no? El tocado que tiene ahí se le llama Nemes, ¿no? Nemes. El cetro que representa la eternidad, los dos cetros, ¿no? Que representan la justicia y la eternidad, ¿no? El Nejej y el Jeka, ¿no? Esos dos. Y los dioses que representan también eso mismo, ¿no? Entonces, eso es una variante muy importante para lo que representaba la indumentaria del faraón. Esto es en el sarcófago de Tutankamón, ¿no? Este es el sarcófago de Tutankamón, para que se den cuenta, ¿no? Y aquí tienes a un escriba que está, pues, obviamente, retratando, pues, en papiro la información que le tienen que dar, ¿no? Un escriba. Un grupo, ya te dije, muy importante dentro de la administración egipcia, ¿no? Ya está. Muy bien. Bueno, y en la arquitectura ya hemos estado hablando hace rato, ¿no? Recuerda que fue monumental, religiosa y funeraria, ¿no? De gran tamaño. Y aquí resaltan las pirámides, las mastabas y los hipogeos, que son los tres son tumbas para la nobleza, ¿no? Y los templos que fueron dedicados a los principales dioses, ¿no? Y resaltan Karnak, Luxor, Abu Simbel, entre otros más, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a la pirámide de Keops, frente a la imagen de la Esfinge de Kefren, ¿no? Miren ustedes ahí en Egipto, en el actual Egipto, y miren ustedes el gran tamaño de la pirámide, casi 130 metros de altura, ¿no? O sea, casi tamaño del morro solar de Chorrillos, si conoces. Algo así, ¿te imaginas ese tamaño? Algo así, ¿no? Tremenda monumento, ¿no? A la eternidad. Esa es una pirámide, ¿no? Una pirámide muy importante como tal, ¿no? Barba trenzada, sí, eso representaba la eternidad. Eso representa la eternidad. Muy bien.
El último faraón fue Cleopatra VII, Mariana. Esa fue la última faraona de Egipto. ¿Imhotep pudo ser un escriba? Sí, porque los escribas eran personas que tenían conocimientos variados. Pero en el caso de Imhotep estaba más para lo que era la arquitectura. ¿Se puede entrar? Claro, sí se puede entrar. Sí, sí, se puede entrar. Puedes incluso con camello, te puedes dar la vuelta por todo Egipto, por todas las 3 pirámides, y te cuesta no sé cuántos dólares. Con un camello te subes ahí, corres tu camello, corre por todo lado. Sí, es un atractivo turístico. ¿Cuántas esposas como mínimo tenía un faraón? No, una sola esposa y de ahí tenía concubinas. No podía tener más de una, solamente una esposa y de ahí tenía concubinas. Aunque algunos dicen que han tenido hasta 3, ¿no? 3, 4, ¿no? ¿Puedo ir en mi camello? Claro, camello no, tu camello sí. ¿Se puede la pirámide? Claro, sí puedes entrar. La que estuvo con Julio César, esa mera, Lucero, esa misma, exactamente. Cleopatra, fue la última. Y en la escultura, como pueden ver, resalta pues estructuras en granito, ¿no? Colosos, que ya hemos visto como los de Abu Simbel, y esta que es una esfinge, ¿no? Que es la de Kefren, ¿no? Faraón Kefren. Es una esfinge, esa escultura egipcia. Escultura egipcia. Muy bien. Bueno, y estas son las mastabas, mira, estas son las tumbas mastabas que son diferentes a las pirámides, son pequeñas por afuera, se ve una cámara y por dentro está están como un compartimento para donde está la cámara funeraria, mira, es diferente, ¿no? Y esto es una hipogeo, ¿no? Que es una especie de túnel, ¿no? Donde tiene varias cámaras, donde se encuentran varios sarcófagos y cada cuarto está pintado con referencias del faraón y los dioses. Eso es, ¿no? Los hipogeos, ¿no? Otra tumba también importante dentro de la estructura funeraria de Egipto. ¿Mm? Ahí está. Mastabas, hipogeos, pirámides, ¿ya? La pirámide está hecho de granito, 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 José. Camellos para los egipcios, yo sí voy con mi alpaca. Bueno, si la alpaca te aguanta, normal, ¿ah? ¿Eh? Si la alpaca te aguanta tu peso, normal. Que la alpaca no es para estar corriendo. Le rompe su columna a la pura alpaca y la alpaca. Oh. Ya, la anterior me estás diciendo, ya, ahí está. Muy bien. Así que ya saben, si quieren ir a Egipto, se toman su camello y salen corriendo. Bien. Ahora sí, ya. Voy a cambiar de PPT. Al final van a tener PPT, no se preocupen. ¿Ya? Ahí lo van a tener. Ya. Y cerrando, pues, por supuesto, la religión egipcia era politeísta, antropomorfa, zoomorfa y que tenía zoolatría. ¿Cómo que antropomorfa? Porque los dioses tenían forma de humanos y forma de animales, ¿no? Por ejemplo, Horus tiene cabeza de halcón y cuerpo de humano. Y bueno, también adoraban a los animales, también los egipcios, por eso se llama zoolatría, ¿no? Zoolatría. ¿Mm? Bueno, y la creencia en la vida después de la muerte está claramente vista en el juicio de Osiris, el que ven ustedes en pantalla. Ahí está Osiris, el dios juez, ¿no? Presidiendo pues el juicio del alma, haciéndole simplemente algunas preguntas para que si miente, simplemente pues va a ser destruido por completo por esa bestia que ustedes ven ahí, al lado de Anubis, que está pesando el corazón con una pluma de avestruz, y si este corazón pesa más que la pluma, ¿no? Perdón, si la pluma pesa más que el corazón, quiere decir que está mintiendo y esa bestia que ven ahí inmediatamente salta sobre el alma y la destruye para siempre, ¿no? Y no puede. En cambio, si dice la verdad, va a tener la oportunidad de tener otra vida, según Osiris, ¿no? Por eso es que ahí está la famosa balanza, que según se cuenta, esa balanza de Osiris es la que los griegos van a tomar después para entender lo que es la justicia. Por eso es que ustedes han visto que la justicia siempre sale con una balanza, ¿no? Ya, pues, ahí está la idea. Por primera vez sale en Egipto esa idea de la balanza, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Así es. Eso va a ser recordar los caballeros zodiaco, igual representación. Sí, pues, así es. Saint Seiya, ¿no? Exactamente. Anubis, dios de las momificaciones, que tiene la cabeza de chacal. Acá lo ves pesando el corazón, ¿no? Y trayendo al alma. Horus, el sol naciente, ¿no? Cabeza de halcón. Apis, que es un toro, fertilidad. Set, el mal y el caos, ¿no? La oscuridad. Ra,
el sol de mediodía, el sol que más ilumbra, ¿no? Alumbra, perdón. Tot, la sabiduría y el registro, ¿no? El que tiene cabeza de cigüeña. Acá lo ven ustedes que tiene cabeza de cigüeña, acá señalando con el mouse, y acá está. Y Isis, que es la madre de Horus y esposa de Osiris, que también representa la fertilidad y la maternidad. Eso también es otra cosa importante. Y las personas que ven acá sentadas, ustedes son las personas que están esperando su turno para entrar al juicio. Ya las que ven ahí sentadas son las que están esperando para entrar al juicio. ¿Sabes cómo te das cuenta que son muertos? Porque tienen la barbilla larga. La barbilla larga representa que está muerto. Cuando está vivo, utiliza una barbilla mucho más corta. Ya, eso es una cuestiones ahí. ¿Cuántos dioses tuvieron los egipcios? Aproximadamente 580, Joel, con varias variantes, para que veas que la religión era muy importante dentro de Egipto. Tenía muchísimos dioses, muchísimos, pero los más importantes son los que tú ves ahí. Cada ciudad, cada región tenía su variante. Por eso que la religión era muy importante dentro del antiguo Egipto. Profe, ¿y el color de la vestimenta de las personas de arriba significan algo? Sí, en realidad esas vestimentas representan precisamente la ropa que tienen algunas, bueno, es la ropa normal que suelen utilizar algunas personas, pero por el color blanco que tienen implica que son de la nobleza, ¿ya? O sea, no implica que son, ¿cómo se llama?, personas comunes. Las personas comunes no tenían ese tipo de tocados, de trajes, ¿no? No tenían ese tipo de túnicas. Eso. Bueno, y los aportes culturales, ya sabes, jeroglífica, tiene 3 escrituras los egipcios, ¿no? La escritura jeroglífica, la hierática y la demótica. La que ven ustedes en pantalla es la escritura jeroglífica, la que ven ahí, ¿no? Esa es la escritura jeroglífica. 3 escrituras tiene, repite Egipto, ¿no? Jeroglífica, hierática, demótica. La más difícil, la jeroglífica. La más usada y la más popular, la demótica. Y la sagrada y la que usaban los sacerdotes, la hierática, era la más usada. Los escribas también usaban la hierática. La hierática usaban. Bueno, también supieron hacer las operaciones básicas de la matemática, aritmética y otros, ¿no? Y también, por supuesto, se han encontrado papiros donde se ven problemas matemáticos. En geometría, no la geometría como la entiendes hoy, la geometría griega, ¿no? Pero también hemos encontrado la aritmética, conocían la numeración decimal y otras cosas, ¿no? También tenían un calendario solar que ya te conté, 365 días, de los cuales 5 días eran festivos. También tienen literatura, ¿no? Hay relatos históricos muy antiguos. Por ejemplo, la historia de Sinué, que es un relato muy antiguo de Egipto, y el poema de Pentaur, ¿no? Que también es un relato heroico que se ha conservado hasta la actualidad, ¿no? En papiro se conservó, ¿no? Esos 2 relatos. Tienen más todavía, hay más, ¿no? Que son también muestras de la literatura egipcia, ¿no? Historia de Sinué, poema de Pentaur, o Pentaur, perdón, Pentaur. ¿Por qué es difícil la jeroglífica? Porque la jeroglífica, date cuenta que tiene muchos símbolos, ¿no? Está cargado de muchos símbolos en varios sentidos. O sea, mira, ni siquiera puedo decirte que es una letra, es un concepto, cada cosa. Entonces, de acuerdo a la alineación que tienen, tiene que significar un concepto en general, ¿no? Y eso era lo complicado. Y lo otro complicado es que en el transcurso del tiempo, la escritura jeroglífica también evolucionó. Y eso hizo que, por ejemplo, si tú sabías estos jeroglíficos, ahora tenías que aprender otros nuevos, ¿no? O sea, era todo un problema, ¿no? Era todo un problema. Eso que la hierática simplificaba la jeroglífica y los sacerdotes a veces preferían la hierática porque era más fácil y era más manejable, más simplificada, y se usaban en los libros sagrados, como por ejemplo el libro de los muertos, ¿no? Se usaba en hierática, no está en jeroglífica, ¿no? Así. La jeroglífica además está en las tumbas de las pirámides, ¿no? Las más antiguas, ¿no? Ahí están, ¿no? En algunas estelas, templos, pero como les digo, la hierática era la más usada tanto por sacerdotes como por escribas, ¿no? Y la demótica que ya lo usaban por los comerciantes, lo usaban todos los demás. Esa también era muy popular y también sí. Bueno, chicos, ahí nos quedamos. Ahora sí, pueden ir partiendo, pero no se olviden de pasar por la práctica antes de irse a almorzar. ¿Ya?
Pasen por su práctica antes de irse a almorzar. Sí, voy a tratar de subirlo ahora temprano, Christopher, no te preocupes. ¿Ya? ¿Tienen ahí su práctica o si no se las recargo? A ver, déjenme ver, ¿ya? Déjenme ver. Mientras voy a aplastar al niño que está gritando acá. ¡Oye! ¡Oye, ven! ¡Ven! 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 ven. Ya lo aplasté, no te preocupes. Ya, le paso el enlace, ¿ya? O le voy a poner liberado en un ratito. Uf, está haciendo calor, ¿eh? Uf, está haciendo un calor, pero bien bravo. ¿Tienen clase ahorita? ¿Tienen clase ahorita, chicos? Ah, pensé que ya no tenían. Ya, lo voy a dejar activado, ¿ya? Ya, lo voy a dejar activado. A ver, espérense todavía, espérense.